Sesiones 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Comenzamos aquí nuestra edición de Sesiones 24, hoy con don Fernando Milagros. Gracias por estar acá. Gracias, bienvenidos a Pablo, Sesiones 24. Vamos a hablar sobre el nuevo disco que ya empieza a tomar forma. Vamos a escuchar un par de canciones nuevas de ese disco. El sexto, Fernando, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, como diría un abuelito por ahí? No se nota cómo pasa, pasa. Es increíble porque tu disco anterior tuvo un éxito bastante importante y me imagino que hacer un sexto disco con todo ese pasado es un desafío cada vez mayor. Siempre es un desafío, pues claro, como decía el Jorge González, como que uno tiene toda la vida para hacer el primer disco y claro, un año y medio para hacer el segundo y así. Entonces, claro, hay hartas como expectativas también, tanto de uno como de la gente que te escucha. Entonces hay un poco que aprender a surfear con todos esos detalles y dificultades, pero nada, como que se aprende igual. Ya voy por el sexto, entonces como que ya de alguna manera yo creo que el mayor desafío para uno como artista es surfear vivir con esas dificultades, digamos, como de cómo voy a superar algo, no sé, como que tiene que ser otra cosa nomás, más que tratar de ganarle a uno mismo, ¿cachai? Pero viendo también tu evolución desde que partes en el arte, digamos, desde el diseño teatral hasta hoy, siempre te has ido como tratando de reinventar y sacar cosas nuevas, hablar ya de tu banda que tienes ahora, entonces como que siempre hay un pequeño desafío permanente, ¿no? Sí, siento que me acomoda estar igual de alguna manera en la dificultad. Como que el camino fácil siento que es un poco, te achancháis un poco, como que es morirse un poco cuando uno está como haciendo. Nunca me imaginé como, no soy del tipo de artistas que hacen siempre el mismo disco, ¿cachai? Como que AC/DC le achuntó al segundo disco y de ahí siguió haciendo el mismo disco forever, ¿cachai? Buen Siento ejemplo. que siempre uno va cambiando también, como que son diferentes búsquedas. Yo soy un tipo súper melómano que escucho mucha música distinta, ¿cachai? Y siempre hay alguna inquietud por sobre otra, ¿cachai? Entonces es medio natural que vaya como agarrando diferentes tintes, una cosa que igual tiene un carácter que es la música que hago yo. Y cuando hablas de dificultad, Fernando, ¿hablas de una dificultad real o simplemente de una forma metafórica de decir que esta pega es difícil? Yo siento las dos cosas, yo creo. Yo creo que no es fácil, para nada. Hay muchos factores con los que lidiar también. Pero claro, igual me refiero también como a las dificultades más que tienen que ver como con la creación, con la estética y con las éticas, con cómo te enfrentáis como a la hoja en blanco, digamos. Claro. Como ese espacio que es como ya y ahora que viene, digamos. Por suerte, nunca me ha pasado eso como de tener como ese vacío. Yo creo que es muy natural también que en algún momento pase, ¿cachai? Pero siempre he tenido la suerte de que siempre aparecen cosas y me pasa y en este momento como que lo estoy viviendo, que es como tengo ganas de que fluya un poco más rápido porque se me van juntando las ideas y ya tengo ganas de sacar otra cosa, ¿cachai? Entonces, y ahora estás en pleno proceso de creación de este sexto disco. estamos ya terminamos el mix, ¿Ya? está entrando a master el disco, va a tener 9 canciones y se llama Serpiente. Y ahí estoy. ¿Y de qué va este disco, Fernando? ¿Cuál es el microclima de este álbum? El ánimo del disco tiene que ver con algo como bien, ¿cómo llamarlo? Como familiar, como de junta, así como que este disco yo lo podría tocar perfectamente como en una fogata, ¿cachai? ¿Ya? O como en un espacio muy cálido de amigos, ¿cachai? Son canciones que son muy cantables, ¿cachai? Son muy cálidas también, tienen como un dejo así a psicodelia y un dejo a tropicalia quizá también, como que hay acordes más mayores, entre medio. Hay como una búsqueda un poco más sexy por ese sentido, por ese lado. Quizá el disco anterior era un poco más frío, como hablando como en términos estéticos, ¿cachai? Este es como más calorcito. En un momento dijiste que este es un disco que te gustaría que sonara como un disco de otra época, como Sí. un disco más antiguo, un concepto más de simpleza tal vez, ¿no? Sí, más que de otra época, como sin época. Sin época. Como que me encantaría que las canciones de este disco se pudieran
como que sean difíciles de identificar cuándo fueron hechas, ¿cachai? Entonces como que estamos jugando un poco a eso, como a que sean canciones que las podéis escuchar y no sepáis bien si se hicieron en el 2010 o el 2000 o no sé, o el 90 o 2020, como que no tenga tiempo, que no tenga como esta cosa como tan trendy, ¿no? Como tan de la tendencia que aparece, se pone de moda y se desaparece al día siguiente con el swipe para el lado. Claro. ¿Cachai? Pero entonces, un poquito a tus orígenes, como una Sí. vuelta a esos primeros discos, Sí. o a esas primeras canciones, quizás. Un poco sí, como haciendo como un poco un recap de para lo que más me gusta hacer, digamos, como lo que más soy bueno haciendo, ¿cachai? Como canciones que pasa que como que maduran bien con el tiempo. Con el digamos. tiempo, Sí. claro. Y en esta composición 2019, Fernando, ¿cuáles son los temas que te cautivan? Cada disco siento yo que tiene algún tema que ronda, Sí, ¿no? O un sí, gran tema sí, que sí, se sí. deriva en pequeñas postales, pero ¿hubo algún tema prioritario en este disco? ¿Serpiente? Pucha, yo creo que es súper cliché ¿El amor? decirlo, pero sí, yo creo que el amor, Bueno, el amor es siempre un es un temazo. tema súper, como que nunca va a pasar de moda, yo creo, y es muy amplio también, y muy fácil decirlo, pero el amor vivido como en este contexto en nuestra época en que hay un montón de crisis, un montón de instituciones Hay que se poco están amor. disolviendo, claro. Y también en esta época en que hay como mucha crisis de relaciones personales, de relaciones de pareja, de relaciones de violencia de género, de qué manera como que nos acercamos de una forma más amorosa como al ser humano, ¿cachai? Como más que a la relación amorosa, como un poco hablar del amor como una gran malla que envuelve todo el mundo, digamos, ¿cachai? Como que si hablamos de bien y de mal, que también hay cosas ahí en el disco, si hablamos de bien y de mal, están aquí, y yo podría decir que el amor es una cosa que está como envolviendo a ese bien y a ese mal, ¿cachai? Como hablando de una forma un poco más esotérica, ¿cachai? Ahora, pienso que debe ser difícil componer o cantarle al amor en un mundo en que veamos que está la escoba, hay problemas con cambio climático, hay Sí. problemas con guerras, con odiosidades, con divisiones. Es difícil encontrar el amor, pues, Fernando. Hay que Yo proponer creo que buscárselo. la misión de uno como artista es encontrar como esas pequeñas luces que le ayuden a la gente como a poder vivir su diario igual. Y creo que ya en por lo mismo que tú decís, siento que estamos viviendo una época en que ya la victimización hacia uno mismo y hacia las condiciones que tiene cada uno ya realmente no son un aporte. Entonces siento que victimizarse y como que cantar o hacer música como diciendo que lo malo que está todo, o sea, ok, sí, ya sabemos Claro, eso, no, ya lo sabemos. exactamente. Cuéntame algo como Claro, ¿cómo algo que me haga encontramos- como de levantarme en la mañana y decir como vamos, ¿cachai? Como que una lucecita, ¿cachai? Y eso yo creo que va a ser cada vez más necesario. Es totalmente Porque necesario. cómo encontramos la poesía en el día a día que nos rodea, que Sí. es cada vez más gris. Sí. Como este estar presente, como este disfrutar como de, por ejemplo, esta conversación, estar como en este lugar donde estamos nosotros, ¿cachai? De alguna manera hay un montón de cosas que, claro, si uno se pone como más nihilista y más ateo, claro, te das cuenta que está un poco la cagada en el mundo, pero si te empezáis a dar cuenta de que entre nosotros, ¿cachai? Entre este grupo humano que está en este momento aquí, estamos todos en este presente, y te podría yo asegurar que entre nosotros hay mucho más que aire, ¿cachai? Hay muchas cosas pasando que no vemos y que seguramente Seguro. alguien por ahí que es más sensible las puede percibir, ¿cachai? Seguro. Pero no la sabemos, ¿cachai? Y es una cosa como que hasta la ciencia está como reconociendo, ¿cachai? O sea, hay un porcentaje de materia oscura en el universo que no tienen ni idea de qué hay adentro, ¿cachai? Entonces siento que como que aferrarse mucho a estos planos como más de este diario vivir y el cotidiano y que el mes y la semana y la cuestión, como que siento que Sí. aferrarse solo a eso no es tan bueno, ¿cachai? Y es poco estimulante también, ¿no? No es muy estimulante. Hablemos de Serpiente, Ajá. la canción Ujú. que da nombre al disco. Ya, pues. Es muy curioso porque esta canción fue una de las últimas. Nosotros nos fuimos a grabar el año pasado a Buenos Aires ¿Ya?
Y 4 o 3 días antes de irnos a grabar apareció esta canción, 2 acordes así de una forma muy muy simple, un par de frases como muy de escritura automática, en base a como imaginándome ciertas visiones media psicodélicas, ¿cachai? Y fue como una especie de cadáver exquisito que se juntó y como que la mostré así muy a la pasada en los últimos ensayos antes de irnos a grabar. Y a todos como que engancharon, los cabros de la banda engancharon, el Cristian Heine, el productor, también enganchó y como ya, pues sí, hagámosla, terminémosla, a ver qué pasa. La canción duraba 8 minutos y era como un trance así que iba para arriba y para abajo, arriba. Al final la editamos y duró 5. Pero es una especie como de... Eso, es como un juego de palabras, es como una especie de trance, es como una invitación como a a una cierta fiesta extraña. Pero como que claro, no te podría hablar como en sentido como más figurado de qué habla la canción, ¿cachai? Es como una celebración más que otra cosa, ¿cachai? Mejor escucharla, ¿no? ¿Te Seguro. parece? Vamos, te invitamos al escenario del Hard Rock Vamos. Café, Fernando Milagros con su banda, en un formato reducido esta Sí, vez, sí. para escuchar Serpiente, y seguimos conversando luego en Sesiones 24 del canal 24 Horas.
¿Sabías que Fernando se ganó su seudónimo artístico por los 3 años que trabajó como bajista y vocalista de la banda María Milagros, grupo que formó en 2003 y abandonó para formar una carrera como solista? Aunque el grupo solo llegó a grabar un EP, esto le sirvió al artista para desarrollar sus primeras composiciones. En agosto del 2016, en un local capitalino del barrio Bellavista, Fernando Milagros dio su primer concierto bajo ese nombre. Fernando ha dividido su vida entre la música y su otra pasión, el diseño teatral, carrera que estudió en la Universidad de Chile y lo mantuvo por años trabajando con la prestigiosa compañía Teatro de Chile, dirigida por la dramaturga Manuela Infante. Además, entre sus trabajos más destacados de esta área, estuvo a cargo de la dirección de arte de la película El Año del Tigre de Sebastián Lelio. Actualmente Fernando tiene 5 álbumes de estudio, Vacaciones en el patio de mi casa, Por su atención gracias, Nuevo Sol, San Sebastián y Milagros. Este año Fernando decidió volver a sus orígenes, alejado de los software y acompañado de su guitarra acústica. Presentó lo que será un adelanto de su 6º disco con la canción Tú y Serpiente, una nueva propuesta musical que está en compañía de la banda Los Chapitos de Chapultepec. Soy Melissa Ramírez y esto es Sesiones 24. Seguimos en Sesiones 24, recién pasada Fernando Milagros con Serpiente, la canción que le da nombre a su 6º disco. ¿Tiene fecha, Fernando, ya de salida el disco, no? Tiene fecha, ahora, pronto, ¿no? Antes del show o después del show. No lo sabemos. Pero este año, sí o sí. Cerca, ya, sí, este año ya. Oye, Fernando, vamos a hablar del show, pero antes te quería preguntar sobre Los Chapitos de Chapultepec. Sí. Qué gran nombre para una banda. Sí. Cuéntame primero el nombre y después me cuentas cómo nace esta banda. Mira, esta banda, yo no te podría decir el origen del nombre porque es una banda que existe antes de que existiera, o sea, existe paralelo a mí, ¿cachai? Ya. Son un grupo de amigos que son tremendos músicos, Martín Benavides, Mauro Galleguillo y el Ismael Odó. Sí. Tocaron por ahí un tiempo con la Fran Valenzuela, hace años. Y por ahí armaron este grupo que se llama Chapitos de Chapultepec, que es como una especie de parodia o invento mexicano, como una fantasía así. Y hacen una cosa media chichera, media cumbiera, muy lúdica. Y lo que pasó, y como nos juntamos, fue que este año decidimos como esta nueva etapa, empezar como a convocar a músicos nuevos. El Martín Benavides venía tocando conmigo y fue como el único que sobrevivió como a este cambio. Llamé al Mauro, llamé al Isma y nos fuimos porque necesitábamos ir a armar banda para irnos de gira a Inglaterra ahora en mayo recién pasado. Uh-huh. Y de repente uno de los chicos del sello miró el concierto y decía como, oye, pero estaba tocando Fernando Milagros y Los Chapitos de Chapultepec. Y fue como, oye, buena, sí, obvio, po, ya. Oye, pero hagamos algo con esto porque está muy entretenido como esta junta, ¿cachai? Claro. Fue una cosa súper como automática, como que se juntaron dos cosas y dijimos ya, pues aprovechemos que este impulso y al final terminó formándose esta comunión, como este vínculo con Los Chapitos de Chapultepec, ¿cachai? Y ahora, Fernando, porque yo sé que tú siempre has tenido banda o gente que te acompaña, pero tu concepto siempre ha sido más bien solo. Y, sí. Y en este caso, claro, ahora tú estás trabajando con una banda ya oficial, más allá que sean los Chapitos sí, u otros, pero en el fondo, ¿te acomoda esto de estar acompañado ahora en esta etapa Siempre nueva? me ha acomodado mucho más estar acompañado, sí. Siento que nunca tuve como... fue una cosa totalmente circunstancial como ser solista y como que tampoco me inscribo tanto, tampoco como que sigo tantas carreras de cantautores, ¿cachai? Entonces nunca me he considerado uno, ¿cachai? Como que nunca fui a la escuela de Silvio, por ejemplo. Sí, claro, no, por supuesto que independiente que sí admiro como a La Violeta o a Víctor y como en nuestro pasado como de cantautores es una cosa súper fuerte, ¿cachai? Pero yo fui más de banda todo el tiempo y siempre como que quise más esa comunión como en conjunto que tanto como en el ensayo, en el en vivo, tanto eso como también en la producción musical, que fue como mi primera aproximación a la música, fue como me quería grabar como para saber cómo ocupar el programa más que para hacer una canción yo con la guitarra, sino como que quería como ver cuáles eran las posibilidades que yo tenía para armar sonidos dentro de este software, digamos. ¿Cachai? ¿Y tus canciones primeras de tu etapa más solo se adaptan muy bien a este formato de banda al final? Sí, o sea, siempre los shows en vivo han sido con banda, entonces, y siempre hay arreglos que solo no puedo hacer, ¿cachai? Entonces,
para mí es un placer tocar con banda y más todavía ahora con los cabros. Hay una química y un cariño súper rico, entonces se siente como esa calidez también. Ahora viene, Fernando, dentro de tu calendario del año, me imagino que el concierto de octubre, el 16, Sí. en el teatro, en el Nescafé, ¿no?, de las Sí. Artes, es fundamental. Más allá del nuevo disco, también tiene que ver con llegar a un recinto importante, Sí, mostrar un sí, disco nuevo. Es una etapa que... Es una etapa nueva y una va- etapa súper importante para mí. De hecho, es uno de los conciertos más importantes que he hecho hasta ahora. ¿Cachai? Vamos a hacer canciones más antiguas porque la gente ya conoce, pero también vamos a presentar algunas cosas nuevas y presentar más que el disco, vamos a presentar como el concepto de show que se llama Serpiente. ¿Cachai? Un poco como dándole valor al en vivo, ¿cachai? Como que la gente como tenga que ir a ver este show, ¿cachai? Más que escucharlo en el disco, ¿cachai? Como Que que tú eres siento un artista muy en vivo, además. Sí, Te gusta sí, mucho estar me haciendo gusta cosas mucho como en estar el escenario, ahí en el vivo porque hay muchos matices que escuchándolo en una grabación no se alcanzan a percibir y hay un juego escénico también que ayuda mucho a la experiencia, como a este 360, a este juntarse a vivir una experiencia más que un concierto, digamos. ¿Cachai? Oye, Fernando, y con 6 discos y, si mal no recuerdo, deben ser unos 14, 15 años de carrera, más o menos. De que partí Sí. así como del 2007, son 12, Un por ahí. poquito menos, claro. Sí. ¿Te has hecho balance ya? Como dicho, he conseguido lo que he querido, me falta esto, quiero llegar para allá. ¿Has hecho como esa carta Gantt mental? Sí, uno siempre hace sus balances ahí como en el foro interno, digamos. ¿Y cómo va ese balance? Positivo, me imagino. Yo creo que a esta altura ya sí, obvio, totalmente positivo. Quizás en algún momento cuando uno está como partiendo tiene unas expectativas así súper, súper gigantes y a veces hay que aprender como a controlar esos egos también, ¿cachai? Y cuando uno ya aprende a controlar a ese pavo interno, la cosa ya como que se pone como entretenida, porque si no como que tenéis como a un diablo aquí que te está diciendo, oye, pero es que pero qué, pero entonces como cuando le decís como, ya, Déjame tranquilo. déjame tranquilo, bueno, Déjame estoy cantar. disfrutándolo, ¿cachai? Fernando, te vamos a invitar, ya se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero nos queda una canción más que es Dale. Tú, otra de las nuevas canciones, la primera que presentaste de este, Sí, de sí, este sí. sexto disco, Sí, que es una canción también que se enmarca dentro de todo lo que hemos conversado, de esta sí. volver a las raíces, Volver como un dijiste en poco algún a las momento, dejar un raíces. poco la pretensión y ponerse la guitarra y volver a cantar. Sí. Esta canción sí como que tiene un motivo que tiene que ver con el nacimiento de mi hijo, de mi único hijo. Y un poco describe ese momento en que estoy como con mi compañera, tuvimos el parto en casa, ¿cachai? Ah, ya. Entonces hay un momento como muy de intimidad y de estar como, también vuelvo a decir, como estar en el presente y lo único que importa es esto que está pasando y cuando tu compañera, que es la persona que tú amáis, se funde un poco o como que sale otra cosa de ella, ¿cachai? Claro. Entonces como que es un amor como que no se distingue bien entre si es como a tu pareja o a tu pareja y a tu hijo, como que es una cosa como cuando le estoy cantando como a ese tú, es como tú, pero es dos personas, una como que no Son- se distingue todavía. son más que un ¿cachai? tú. Sí. Por ahí va la idea de esa canción. Fernando, muchísimas gracias por venir para acá. Gracias, Pablo. Tenemos un regalito antes de que te vayas al escenario. Es muchas un gracias. Jarro Café para que Buenísimo. usted, Hard espero que le rock. guste. Hard Y te invitamos junto también a tu músico invitado de hoy, de parte de la banda, para que escuchemos Tú. Bacán. Mucha suerte en lo que venga, mucha suerte en Muchas el show gracias, grande de Pablo. octubre. Y usted sabe que aquí siempre habrá un sillón para Gracias. conversar. Gracias, chao. Y cerramos con la música de Fernando Milagros en Sesiones 24 en el canal 24 Horas. Hasta la próxima semana. Chao.